en 4.500 pies hacia el cielo. En un asombroso avance, la IA ha reconstruido el desastre del Hindenburg con precisión forense. Y lo que descubrió es mucho peor que las historias que nos han contado durante casi un siglo. Largamente culpado al sabotaje o a la pintura con combustible para cohetes, el final ardiente del dirigible alemán en 1937 ha vivido en el mito y la especulación. Pero nuevos modelos de IA que utilizan metraje original, datos de ingeniería y condiciones atmosféricas han despojado las leyendas para exponer una verdad oculta. Una verdad que es impactante. La destrucción del Hindenburg no fue una conspiración. Fue una catástrofe nacida de la ciencia ignorada y el orgullo político. Lo que realmente condenó al dirigible no fue una bomba, sino una tormenta perfecta de hidrógeno, electricidad estática y negación. La noche en que el cielo se incendió, en la noche del 6 de mayo de 1937, el dirigible alemán LZ Hindenburg se acercó a la estación aeronaval de Lakehurst, Nueva Jersey. Era un símbolo de la ingeniería moderna, una embarcación más larga que un Boeing 747, capaz de transportar a casi 100 personas a través del Atlántico con lujo. En este tramo final desde Frankfurt, los retrasos climáticos habían obligado a la tripulación a dar vueltas mientras las tormentas eléctricas se movían a través del área. Cuando se autorizó el aterrizaje de la nave, el aire estaba cargado de humedad y carga eléctrica. Cámaras y reporteros esperaban abajo, transmitiendo lo que se esperaba que fuera otra llegada rutinaria del buque insignia de Alemania. El Hindenburg había completado docenas de cruces con seguridad, y la confianza del público en los viajes en dirigible era alta. Pero a las 7:25 p.m., cuando se soltaron las cuerdas de amarre y los manipuladores en tierra se agarraron, algo salió catastróficamente mal. Los testigos vieron un destello repentino cerca de la sección de la cola. En cuestión de segundos, una hoja de llama envolvió el casco superior. El fuego avanzó con asombrosa velocidad. Toda la nave colapsó en menos de 40 segundos. El metraje filmado capturó el desastre en tiempo real, reproducido en todo el mundo como la imagen definitoria del final de la era de los dirigibles. 36 personas murieron. 62 sobrevivieron, muchas con quemaduras graves. Desde el principio, una pregunta dominó cada investigación y titular. ¿Qué causó que el Hindenburg se incendiara tan violentamente y tan rápido? Las investigaciones oficiales de las autoridades estadounidenses y alemanas lucharon por dar una respuesta definitiva. Las presiones políticas, las limitaciones de la propaganda y las limitadas herramientas forenses dejaron espacio para la especulación. A lo largo de las décadas, las teorías se multiplicaron. Sabotaje, disparos, pintura inflamable, incluso explosivos ocultos. Hoy, la reconstrucción forense de la IA ha reabierto el caso con nueva precisión. Al combinar películas de archivo, planos estructurales, datos meteorológicos y testimonios de testigos, los investigadores han reconstruido una simulación segundo por segundo del descenso final. Los hallazgos exponen no solo cómo comenzó el fuego, sino cómo décadas de desinformación, algunas accidentales, otras políticamente convenientes, distorsionaron la verdad. La primera mentira debe haber sido sabotaje. En 1937, el sabotaje parecía plausible. El gobierno nazi de Alemania había convertido el Hindenburg en un símbolo de orgullo nacional. Su destrucción en suelo estadounidense fue una humillación internacional. En cuestión de horas, circularon rumores de que activistas antinazis o agentes extranjeros habían colocado una bomba.
Los periódicos amplificaron la teoría y los funcionarios no pudieron ignorarla. Los investigadores examinaron todos los ángulos. Entrevistaron a pasajeros, tripulación y personal de tierra y revisaron todos los registros de seguridad. Entre los interrogados estaba Joseph Spa, un acróbata germano-estadounidense que viajaba con su pequeño perro, Ola. Los movimientos de Spa, las frecuentes visitas a la bodega de carga, los paseos solitarios por las cubiertas, el comportamiento nervioso durante los retrasos, despertaron sospechas. Algunos miembros de la tripulación recordaron haberlo visto cerca de áreas restringidas. En una atmósfera cargada de tensión política, se convirtió en el principal sospechoso. Pero la evidencia nunca coincidió con la narrativa. Nadie presenció ningún acto de manipulación. No se encontraron fragmentos de explosivos ni residuos en los restos del naufragio. No se encontraron firmas de explosiones ni patrones de daño localizados típicos de las bombas. La investigación del Departamento de Comercio de EEUU, respaldada por el FBI, concluyó que no había pruebas físicas de sabotaje. Las autoridades alemanas llegaron a la misma conclusión. El análisis moderno de la IA ha confirmado estos hallazgos, utilizando reconstrucciones digitales del interior del Hindenburg, sincronizadas con relatos de testigos presenciales, supervivientes y metraje con marca de tiempo. Los investigadores modelaron cada movimiento verificado a bordo de la nave. El algoritmo demostró que ningún pasajero, incluido SPA, tuvo la oportunidad y el ocultamiento necesarios para plantar o detonar un dispositivo en la zona de ignición. En cada escenario plausible, el acto habría sido visto u oído. Los datos también descartan cualquier iniciación explosiva. La progresión del fuego siguió un rápido destello ascendente consistente con la ignición del hidrógeno, no la detonación. Ni cráter, ni fragmentación de alta presión, ni residuos respaldan la presencia de una bomba. A pesar de la falta de evidencia, la teoría del sabotaje persistió durante décadas. Era fácil de creer, emocionalmente satisfactoria, y se alineaba con la sospecha de la guerra. Películas e historias populares lo repitieron, incrustando la idea en la memoria pública. Pero la evidencia registrada reexaminada a través de modelos forenses cuenta una historia diferente. El sabotaje nunca fue respaldado por datos físicos. El Hindenburg no fue destruido por un acto enemigo, sino por condiciones integradas en su propio diseño y operación. La primera mentira perduró porque ofrecía drama y culpa, mientras que la causa real yacía en fuerzas silenciosas e invisibles que nadie quería reconocer. La segunda mentira, la pintura con combustible para cohetes, lo hizo. En la década de 1990, cuando la fatiga de la conspiración se instaló y la evidencia física siguió siendo escasa, la atención se dirigió hacia la química. Una nueva teoría dramatizada en especiales de televisión y revistas científicas propuso que el Hindenburg estaba efectivamente pintado con combustible para cohetes. Según este punto de vista, la piel exterior plateada recubierta con una mezcla de polvo de aluminio y óxido de hierro era en sí misma una capa de termita masiva preparada para encenderse con intensidad catastrófica. La idea capturó la imaginación del público. Explicó la velocidad del incendio, el brillo de las llamas y la falta de supervivientes cerca de la zona de ignición. También trasladó la culpa de la política o el sabotaje a la arrogancia de la ingeniería, una conclusión seductora para una era ansiosa por encontrar villanos científicos simples. Pero cuando se aplicó el modelado químico basado en la IA, la afirmación no se mantuvo.
Los investigadores introdujeron en el modelo datos precisos de las fórmulas de droga originales del Luftschiff Bo Zeppelin, procedentes de manuales técnicos supervivientes y registros de adquisición archivados. Las simulaciones revelaron que el compuesto utilizado en la piel del Hindenburg era principalmente acetato butirato de celulosa, una resina sintética utilizada para la flexibilidad y la durabilidad, no una mezcla de termita capaz de combustión espontánea o ignición explosiva. Cuando el modelo simuló secuencias de ignición a lo largo de la superficie exterior, los resultados mostraron una combustión lenta y desigual, inconsistente con los informes de testigos presenciales de una rápida propagación vertical de la llama. La termita se quema aquí hacia abajo y localmente. Las llamas del Hindenburg se elevaron hacia arriba, envolviendo primero las celdas de gas. La reconstrucción de la IA demostró que la aceleración, el color y el perfil de temperatura del fuego se alineaban mucho más estrechamente con la ignición del hidrógeno, no con la combustión de la pintura. En otras palabras, la teoría del combustible para cohetes era un mito nacido del espectáculo televisivo, no de la ciencia forense. La codificación contribuyó solo marginalmente como un acelerante secundario, no como una causa. La piel se quemó porque el hidrógeno se quemó debajo de ella. Los resultados de la IA convirtieron una hipótesis sensacional en una advertencia. A veces la verdad no es cinematográfica, es técnico. Y en este caso, apuntó a una realidad mucho más inquietante, que el gatillo real estaba oculto a simple vista. No en sabotaje o química, sino en la mecánica rutinaria del vuelo. El verdadero gatillo oculto a simple vista. La nueva reconstrucción abordó el evento, no como un misterio de motivo, sino como una falla del sistema, combinando datos meteorológicos, procedimientos de la tripulación y modelos de tensión estructural en una sola simulación. Los hallazgos revelaron una cadena de eventos escalofriantemente ordinaria. Cuando el Hindenburg se acercó a la estación aérea naval de Lakehurst, en la noche del 6 de mayo de 1937, descendió a través de una atmósfera húmeda y eléctricamente inestable. Las condiciones de la superficie fueron cargadas por tormentas eléctricas anteriores, el aire saturado, el suelo conductivo. El protocolo de aterrizaje estándar implicaba dejar caer cuerdas de amarre a la tripulación de tierra. En este caso, esas cuerdas estaban mojadas, actuando como caminos conductores entre la tierra conectada a tierra y el marco metálico del dirigible. Cuando las cuerdas tocaron el suelo, la estructura del Zeppelin comenzó a igualar su potencial eléctrico con el suelo. Al mismo tiempo, las tensiones internas registradas en los registros de la tripulación y luego respaldadas por el modelado de fatiga estructural de la IAA sugieren que una celda de gas o válvula cerca de la sección de popa se había visto comprometida. Una lenta fuga de hidrógeno se ventiló al espacio aéreo superior dentro del casco, mezclándose con el oxígeno ambiental. La simulación electrostática de la IA mostró que a medida que la diferencia de potencial se resolvía, una descarga localizada, una chispa, probablemente saltó entre el marco metálico y la mezcla de oxígeno de hidrógeno. Esa chispa en un bolsillo confinado rico en hidrógeno fue todo lo que se necesitó. El punto de ignición correspondió precisamente con el testimonio de testigos presenciales y la ubicación inicial de la llama capturada en metraje de noticiarios supervivientes. A partir de ahí, el fuego siguió un camino predecible hacia arriba y hacia adelante, consumiendo las celdas de gas en rápida sucesión. La piel exterior se encendió solo después de que el hidrógeno interno se quemó a través de ella.
haciendo que la teoría de la pintura fuera redundante. Sin explosivos, ni saboteur, ni materiales exóticos, solo una convergencia involuntaria de vulnerabilidad de diseño y fuerzas naturales. Una descarga estática en un recipiente lleno de hidrógeno, en condiciones de tormenta. La reconstrucción de la IA no solo identificó la causa, expuso una sombría verdad sobre la primera época de la aviación, que la ambición había superado la seguridad y que, al perseguir los cielos, los ingenieros habían construido una máquina que podía fallar espectacularmente sin ninguna malicia humana en absoluto. El misterio oculto nunca fue la SECAF o el sabotaje o el secreto. Era una fragilidad sistémica incomprendida durante casi un siglo. El misterio oculto, lo que los nazis no podían admitir. El desastre en Lakehurst no fue solo un fallo técnico. Fue una humillación nacional para la Alemania nazi. El Hindenburg era mucho más que un dirigible. Era un símbolo de la supremacía moderna, un brillante emisario de la ingeniería alemana, destinado a encarnar la promesa del Tercer Reich. Cuando se desintegró en una bola de fuego ante las cámaras del mundo libre, el aparato de propaganda en Berlín se enfrentó a una crisis. ¿Cómo reconciliar el fracaso tecnológico total con la imagen de progreso infalible? En las horas posteriores al infierno, los funcionarios alemanes se movieron rápidamente. El Ministerio del Reich para la Ilustración Pública y la Propaganda bajo el mando de Isef Gerbless emitió directivas a todas las emisoras y periódicos estatales. Los informes deben evitar las admisiones técnicas, excluir el lenguaje que sugiera fallas de diseño y promover la sospecha de sabotaje externo. Para el régimen, el hidrógeno no era solo un gas. Era una cuestión de orgullo nacional. Alemania carecía de acceso al helio, que estaba controlado por los Estados Unidos, y por lo tanto, dependía del hidrógeno para todas las operaciones de Zeppelin. Reconocer el hidrógeno como la falla fatal sería admitir la inferioridad tecnológica, una admisión impensable en el marco ideológico del Reich. Entonces, la narrativa cambió. Los periódicos describieron el incendio como una catástrofe inexplicable. Las transmisiones de radio enfatizaron la repentinidad del incendio, sugiriendo juego sucio o intriga extranjera. Se ordenó a las comisiones técnicas que redactaran informes que destacaran el misterio en lugar del mecanismo. En los comunicados de prensa oficiales alemanes, la palabra accidente fue reemplazada por frases como acto trágico o evento desconocido, dejando abierta la implicación de interferencia externa. El análisis lingüístico moderno, asistido por IA de las transcripciones supervivientes, confirma el patrón. Al comparar las transmisiones alemanas contemporáneas con las notas de ingeniería internas, los investigadores encontraron una manipulación semántica deliberada, un cambio calculado de la causación mecánica a la ambigüedad narrativa. Incluso las declaraciones de testigos presenciales fueron editadas selectivamente antes de su publicación, omitiendo descripciones de descargas estáticas o fugas de gas que pudieran sugerir una falla sistémica. La verdad de que una chispa en un casco cargado de hidrógeno destruyó el orgullo del Reich era políticamente tóxica. En un régimen que exigía la perfección, la imperfección tenía que ser enterrada. Por lo tanto, el mito del sabotaje persistió, no porque fuera creíble, sino porque era útil. Permitió al régimen redirigir el escrutinio hacia afuera para transformar una falla de diseño en un acto de agresión imaginada, y durante décadas ese mito desdibujó la verdad, reforzada por la propaganda de guerra y la ausencia de una investigación abierta. Solo ahora, con la IA analizando el registro de archivo, la manipulación queda totalmente expuesta.
Un testimonio no solo de la fragilidad tecnológica, sino del poder de la narrativa estatal para reescribir el desastre. Lo que la IA encontró en las llamas. Con la plena integración de metraje de archivo, testimonios de testigos presenciales y esquemas originales de dirigibles, la reconstrucción de la IA reprodujo el desastre como una simulación segundo por segundo. No especulación, sino reensamblaje basado en datos. La repetición comienza en silencio. A los 0 segundos, se detecta una débil descarga eléctrica en la sección de popa, cerca de la celda de gas 4. La llamarada inicial dura una fracción de segundo, consistente con la ignición estática, no la detonación explosiva. A los 5 segundos, la ignición del hidrógeno comienza su carrera ascendente, consumiendo las celdas de gas secuencialmente. El fuego sube en lugar de irradiar. Un infierno vertical dictado por la ligereza y la velocidad de las llamas de hidrógeno. A los 10 segundos, el orificio superior pierde integridad a medida que el marco de soporte se debilita bajo la tensión térmica. El análisis de la película confirma que el colapso se origina desde arriba, descartando una fuerza explosiva interna. A los 20 segundos, la sección media está completamente envuelta. Los pasajeros en las cubiertas inferiores, protegidos brevemente por la gravedad y las particiones estructurales, intentan escapar. Sus movimientos, luego mapeados con precisión por la IA, a las trayectorias conocidas de los sobrevivientes. A los 35 segundos, se produce un fallo estructural total. El dirigible colapsa sobre sí mismo, consumido no por la detonación, sino por una lámina rodante de llamas que se mueve más rápido de lo que cualquier humano podría superar. Los modelos de temperatura coinciden con el perfil de combustión conocido de hidrógeno mezclado con oxígeno ambiental. Limpio, que cambia de color, intenso y fugaz. Sin residuos de acelerantes, sin firmas de presión de bombas, sin ondas de choque asimétricas. El Hindenburg no explotó. Se quemó vivo. Una ignición en cascada impulsada por su propio diseño. Las reconstrucciones de la ruta de los supervivientes refuerzan el hallazgo. Aquellos que vivieron estaban situados en áreas menos expuestas a las llamas ascendentes. Evidencia de que el fuego se propagó de manera predecible, no aleatoriamente. La salida de la IA se alinea precisamente con las leyes físicas. Combustión de hidrógeno hacia arriba, colapso estructural hacia abajo y un infierno gobernado enteramente por la física, no por el sabotaje. Lo que emerge no es un espectáculo de misterio, sino un diagrama de inevitabilidad. La muerte del Hindenburg estaba programada en su plano, esperando solo la chispa. Sobrevivientes de una tragedia al Svelio, que es a la velocidad del rayo. Durante décadas, la imagen del descenso ardiente del Hindenburg se ha confundido con una explosión, un cataclismo repentino e inescapable. Pero los datos de supervivencia cuentan una historia diferente. Una de posiciones y elecciones imposibles. De las 97 personas a bordo, 62 vivieron. Estadísticamente, esa cifra es extraordinaria. Significa que casi 2/3 de los que estaban a bordo escaparon de un infierno que consumió el dirigible en menos de 40 segundos. La única forma en que tal supervivencia es posible es si la progresión del fuego fue direccional y desigual, no instantánea. Un hecho ahora confirmado por el mapeo de trayectoria de la IA. Al reconstruir el diseño interno del dirigible, los patrones de propagación de la llama y los relatos de testigos presenciales,
Los investigadores crearon una cuadrícula de supervivencia, segundo por segundo. El resultado, la supervivencia, no fue aleatorio. Fue dictado por dónde estaba una persona, cuán rápidamente avanzaban las llamas y qué barreras estructurales aún existían en esos momentos críticos. Los pasajeros ubicados en el salón comedor en el centro del barco y ligeramente por debajo de las celdas de gas tenían un estrecho corredor de escape mientras el casco superior se quemaba primero. Muchos lograron saltar desde aberturas o secciones caídas antes del colapso total. Otros, atrapados cerca de las cubiertas de observación, se encontraron rodeados de llamas ascendentes en segundos. La tripulación de popa estacionada cerca del punto de ignición sufrió la tasa de mortalidad más alta. El fuego comenzó en su sección. No tuvieron tiempo de actuar. La tripulación de tierra que estaba de pies en el campo de amarre, que abajo enfrentó sus propios peligros. A pesar del infierno arriba, la mayoría escapó ilesa. Prueba nuevamente de que el desastre se desarrolló verticalmente, no explosivamente hacia afuera. Solo un miembro de la tripulación de tierra pereció, golpeado por la caída de escombros. Un solemne recordatorio del caos que llegó incluso a aquellos en tierra firme. Cuando el dirigible finalmente colapsó, el marco se asentó lo suficientemente suavemente en algunos lugares para que los rescatistas sacaran a los sobrevivientes de los restos, muchos quemados, pero vivos. Las imágenes de la película los muestran emergiendo en medio del humo y las brasas, caminando o gateando desde el esqueleto retorcido. Confirmación visual de que el Hindenburg no detonó, sino que sucumbió al fuego progresivo. Los números cuentan la historia. 36 muertos, 62 vivos. Ninguna explosión en la Tierra produce tal proporción. El Hindenburg fue destruido no por una bomba, sino por la combustión de hidrógeno. Rápido, ascendente y terminal, permitiendo segundos de supervivencia, donde no debería haber existido ninguno. La reconstrucción de la IA reproduce la tragedia no como una explosión cinematográfica, sino como una secuencia rodante de colapsos, cada uno gobernado por la física, no por la malicia. Aquellos que vivieron lo hicieron por ubicación, instinto y pura casualidad. Sobrevivientes de un desastre que, paradójicamente, fue instantáneo y sobrevivible. ¿Por qué los mitos no morirían? Tras las secuelas, el dolor exigió respuestas y el miedo exigió villanos. La imagen de un símbolo nacional consumido en segundos era demasiado terrible para aceptarla como un mero accidente. Y así, los mitos echaron raíces, cada uno más sensacional que el anterior. El sabotaje ofreció una historia de malicia deliberada, una mano oculta, un complot contra el Reich. Rocket Fuel Paint reformuló la tragedia como un error químico, un Prometeo moderno deshecho por su propio fuego. Las teorías de disparos invocaron espionaje, suicidio o sabotaje encubierto en humo. Cada mito tenía peso emocional. Cada uno ofreció un cierre narrativo, y cada uno estaba equivocado. Décadas de investigación técnica, y ahora la ciencia forense de la IA, desmantelan cada reclamo. No hubo bomba, ni pistola, ni piel con cordones de termita. El origen, la velocidad y el patrón del fuego se alinean exclusivamente con la ignición de hidrógeno por descarga electrostática. No se necesitó intervención humana. Ninguna conspiración acechaba detrás de las llamas. La verdad es mucho más sombría. El Hindenburg era una maravilla fatalmente defectuosa por su propio diseño. Una aeronave tan vulnerable que una sola chispa podría deshacerla por completo. Una descarga estática, invisible
instantánea, inevitable, transforma el orgullo en cenizas. Durante décadas, la imaginación pública se resistió a esa conclusión, porque si no se debía culpar a ningún saboteur, entonces cada vuelo de un cepelín de hidrógeno había sido una apuesta con la física. Significaba que el desastre no era excepcional, sino predecible, una tragedia a punto de ocurrir. La reconstrucción de la IA despoja los mitos para revelar lo que realmente pereció en Lakehurst. No solo un dirigible, sino la ilusión de que el dominio humano podía desafiar las fuerzas elementales. El verdadero horror no es la conspiración, sino la vulnerabilidad. Que un símbolo nacional pudiera ser deshecho no por enemigos, sino por el propio aire. El Hindenburg no fue destruido. Se autodestruyó una molécula psíquica a la vez. Lecciones de los restos del naufragio. El desastre del Hindenburg no solo consumió un solo dirigible, terminó una era. A raíz del infierno en Lakehurst, los dirigibles de hidrógeno, que alguna vez fueron símbolos del progreso moderno, se convirtieron en reliquias de un optimismo peligroso. Lo que había comenzado como una era de grandeza aérea, concluyó en humo, conmoción y silencio. Para la Alemania nazi, la destrucción del Hindenburg fue más que una tragedia. Era un callejón sin salida estratégico. Los Estados Unidos, que controlaban el suministro mundial de helio, durante mucho tiempo se habían negado a exportar el gas no inflamable a Alemania, citando tanto preocupaciones de seguridad como desconfianza política hacia el régimen nazi. Privado de helio, el Reich no tuvo otra alternativa que seguir confiando en el hidrógeno, un gas tan ligero como la esperanza y tan volátil como la ideología que sustentaba su imperio de ilusiones. Los modelos de combustión de la IA alimentados con las especificaciones exactas de la nave confirman lo que los ingenieros ya temían en 1937. Si el Hindenburg hubiera sido llenado con helio, la ignición habría sido imposible. El aterrizaje podría haber sido brusco. La piel podría haber quemado, pero la nave no se habría convertido en una antorcha en el cielo. Esta es la gran ironía. La catástrofe no fue una cuestión de destino, sino de política. El embargo estadounidense destinado como salvaguardia geopolítica obligó a Alemania a persistir con un gas peligroso. Sin embargo, paradójicamente, esa misma restricción puede haber evitado una pérdida aún mayor. Si el Hindenburg hubiera aterrizado con seguridad, los dirigibles de hidrógeno podrían haber seguido volando, prolongando una tecnología fatalmente defectuosa por la propia química. La lección fue brutal pero inconfundible. El hidrógeno y los pasajeros humanos nunca podrían coexistir de forma segura. En cuestión de meses, todas las principales naciones abandonaron los dirigibles de hidrógeno a gran escala. El sueño del vuelo transatlántico cambió permanentemente a aeronaves más pesadas que el aire. Aviones que, aunque imperfectos, ofrecían seguridad basada en la física, en lugar de la propaganda. En este sentido, los restos del naufragio se convirtieron en un maestro. La reconstrucción de la IA transforma su esqueleto retorcido en un estudio de caso de humildad científica. Un recordatorio de que el orgullo político y la ambición tecnológica no son rival para la ley natural. El desastre no fue inevitable. Fue evitable, predecible y prevenible. Si tan solo las señales de advertencia se hubieran calentado y la ideología no hubiera silenciado la verdad de la ingeniería. 88 años después, el misterio del Hindenburg está resuelto. No por especulación, sino por datos. Lo que revela la IA no es una bomba oculta
o una conspiración suprimida, sino algo mucho más inquietante, una tragedia nacida del diseño, la física y la negación. El Hindenburg fue deshecho por los mismos elementos de los que dependía. El hidrógeno, elegido para elevarlo, se convirtió en su perdición. La descarga estática, invisible e inevitable, entregó la chispa fatal. El orgullo político, no dispuesto ya a admitir la vulnerabilidad, permitió que el peligro persistiera sin control. Ningún artefacto explosivo acechaba en su pasillo. Ningún saboteur se movió por sus corredores. Ningún gran encubrimiento ocultó evidencia prohibida. La verdad estaba a escala vista. Una confluencia de ciencia ignorada y advertencias desestimadas. La reconstrucción forense de la IA despoja los mitos reconfortantes que crecieron alrededor de las llamas. Deja solo la dura geometría de causa y efecto, la certeza poco romántica de la termodinámica. La destrucción del dirigible no fue un asesinato, fue un suicidio por ingeniería. Un sistema construido para desafiar a la naturaleza, solo para ser reclamado por ella. Lo que la propaganda de 1937 se negó a admitir. Los datos de 2025 lo hacen innegable. La muerte del Hindenburg no fue un crimen para resolver, sino una lección para recordar. Cuando la imagen política eclipsa la verdad técnica, el desastre sigue. Al final, la reconstrucción de la IA no ofrece escándalo, sino una claridad aleccionadora. Revela una civilización tan decidida a proyectar invencibilidad que reescribió la física en mito. Y al hacerlo, nos recuerda una advertencia atemporal. Ignorar la ciencia no borra las consecuencias, solo las retrasa hasta que descienden, ardiendo desde el cielo. ¿Qué opinas de este hallazgo? ¿Debería aplicarse la IA a otros misterios o accidentes de la misma manera? Háganos saber lo que piensa en los comentarios a continuación. Gracias por ver. Hasta la próxima.